el tema que estamos desarrollando en esta ocasión. Teníamos las causales que determinan la definición legítima de la relación de trabajo y tal vez se encuentran vinculadas a la conducta. Inicialmente reparábamos en aquí el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, el quebrantamiento de la moralidad laboral, en segundo lugar la disminución deliberada y reiterada de los rendimientos de las labores, y la tercera causal sobre la cual hayamos intercambiado las dos es la apropiación consumada o usada de bienes. En el general D del mismo artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se hace referencia a otra causal, que es el uso o entrega de información reservada del empleador. A diferencia de la causal anterior, que es apropiación de bienes o servicios del empleador, esta causal se encuentra pues referida pues al uso o entrega de información de carácter reservado. Comprende también a la sustracción o utilización o empleo no autorizado de documentos de la empresa, y esta información la información falsa que se le proporcione al empleador con la intención de causarle un perjuicio o obtener una ventaja. Todos estos supuestos en realidad comprenden se encuentran configurados en una misma causal, ¿no? Está referida a la falta de lealtad en las actuaciones, en el cumplimiento de las prestaciones de servicios por parte del trabajador, ¿no? Uso de entrega a terceros de información reservada, sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, información falsa, ¿no?, al empleador con intención de causarle perjuicio, obtener una ventaja, y la competencia desleal, el desarrollar actividades idénticas del empleador, y justamente esto se configura en la falta grave porque el trabajador en atención al expertise que puede haber desarrollado como consecuencia del desempeño de sus funciones laborales, a la información y el propio acceso a los bienes o servicios que el empleador puede tener, emplea esa posición de privilegio para desarrollar actividades idénticas a la del empleador. Aquí la falta grave se configura porque se vulneran los deberes de reserva, deberes de veracidad y deberes de competencia que debe observar un trabajador en relación a la empresa para la cual presta servicios, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de identificar alguna conducta dentro de algunos supuestos, para hacer referencia a un pronunciamiento jurisprudencial, tendríamos el caso de aquel trabajador que simula el cumplimiento de determinados objetivos y cuya simulación determina pues que se evidencie que supuestamente se habían alcanzado las metas trazadas y en consecuencia reciba el bono por cumplimiento de metas. Un caso en el que el gerente financiero de determinada empresa nos pide facturas falsas o facturas por servicios no prestados, ¿no?, y con esa facturación evidencia que se había alcanzado determinado nivel de ventas. Obtiene el bono, un bono por productividad, un bono por rendimiento, se había previsto algunas situaciones de naturaleza que se alcanzaran de determinado nivel de ventas, percibe el bono y luego de un tiempo detecta, entre comillas, que se habría producido un error en la emisión de las facturas y dispone de su anulación por ese aparente error contable. Pero cuando ya se había producido pues, el cobro del bono por cumplimiento de metas, ¿no? Información falsa proporcional al empleador con la intención de causar un perjuicio u obtener un beneficio. En este caso, el beneficio era ciertamente percibir esa compensación o ese reconocimiento económico como si se hubiesen alcanzado unas metas que en realidad, en práctica, no habían sido logradas. La concurrencia reiterada, y señalábamos inicialmente que la norma
coincide en que varias de estas faltas se van a configurar en graves en tanto la conducta sea reiterada. La falta puede ser una infracción, pero no va a ser habilitante para el despido si no hay reiterancia en la comisión de esa falta. ¿Qué es este caso? Pues este es otro de los casos. Una concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y esta causa, recuerdan, dio bastante que hablar hace unos años, varios ya, a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en el que el trabajador de una municipalidad de Lima, de la municipalidad de Chorrillos, al día siguiente, el día de la madre, llega a su centro de trabajo y saluda pues, a su supervisora. Feliz día de la madre, el día de ayer. Y la supervisora, al recibir el abrazo efusivo y alegre de este trabajador, se percata pues, que tiene hipertónico. Denuncia ese hecho, desde el juez, y efectivamente este señor está bastante ebrio, ¿no? Porque para arrojar más de 0.5 al día siguiente de la celebración del Día de la Madre, una celebración muy alegre, por eso todavía está al día siguiente realizando saludos efusivos, se determinó pues, que había incurrido en esta causa y se determinó su despido. Se interpuso un amparo que fue desestimado en la vía judicial de primera y segunda instancia, y el Tribunal Constitucional dispuso la reposición señalando que no se había configurado la falta. La norma exige que sea una concurrencia reiterada en estado de embriaguez. La norma tiene un supuesto de excepción, un supuesto general que es que la concurrencia sea reiterada, pero pudiera no ser reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. Entonces, la regla general para referir a un borrachín tiene que concluir reiteradamente en estado de embriaguez. Pudiera ser que esa no sea necesaria esa reiterancia, que baste una sola vez, pero en este caso se tendrá que analizar esa situación, en estado de embriaguez, en función a las funciones, a las tareas, a las responsabilidades que se le han asignado. Por eso se señala que pudiera no ser reiterado, en tanto por la naturaleza de la función o el trabajo revista excepcional de la vida. En el caso que le reseñaba, el Tribunal Constitucional señaló que en tanto que esta persona se encargaba de la limpieza de parques y jardines, su estado de embriaguez no podía significar una particular gravedad, no tenía que recoger pasos, tenía que recoger agua, mover tachos de basura, y no había una particular gravedad. En todo caso, se menciona que en el principio de proporcionalidad pudo haberse impuesto una sanción de nivel intensidad o exigir o esperar que esta situación se reitere en el tiempo a efectos de aplicar una sanción de esta naturaleza. ¿Se escucha bien? Sí, y esto nos lleva pues a preguntarnos ¿y cuándo nos encontraremos pues ante una naturaleza o una situación inatención a la que por la naturaleza o la función del trabajo se revista excepcional gravedad? O sea, ¿en qué casos bastará que una persona concurra en estado de embriaguez para que esa sola situación sea determinante para el espíritu? Seguramente habrá situaciones muy claras, ¿no? Imaginemos a trabajadores que laboran en un centro de producción minera y que son los que operan estas grandes maquinarias pues, de toneladas de peso y de muy grandes dimensiones y que concurren en estado de embriaguez por una única vez. La naturaleza, las funciones o tareas que tiene ese puesto, o de un electricista que labora en el mismo ambiente de trabajo, ciertamente evidenciaría un particular riesgo, ¿no? Tanto para la persona, para la integridad que ocurre en ese estado de embriaguez, como para los compañeros de trabajo y para la producción misma. Y habrá ocupaciones ciertamente que podrían llevarnos a un nivel de duda, de incertidumbre, ¿no? Que tan especializadas son las funciones o tareas o qué nivel de riesgo puede generar el desarrollo de esas tareas bajo el estado de embriaguez para considerar que no es necesaria la reiterancia. Eso sí va a ser ciertamente una situación casuística. Como podrían haber alguna situación que está planteando, todavía no hay un pronunciamiento, en todo caso no
conocimiento definitivo en el ámbito judicial, en el que la persona concurre con 0,5% de alcohol en la sangre. 0,5% de alcohol en la sangre ya es embriaguez. 0,5 gramos por litro de alcohol. La norma dice más, ¿no? Y si alguien concurre con 0,5, imaginemos este caso que le estamos mencionando de particular gravedad, ¿no? Que maneja pues una grúa en un centro de producción minera, una grúa pues, de 12 metros de altura, por decir, de varias toneladas de peso, que ciertamente el realizarla en ese estado podría generar un nivel de riesgo para quien se opera en ese lugar. ¿Configurará la falta? Si tiene límite. Porque, ojo, el supuesto de la norma tiene que ser embriaguez. Ahora, embriaguez estamos en que dice más sobre el conocimiento. Ahora, y la embriaguez tiene que ser reiterada, pero sin embargo, pudiera ser no reiterada, pero siempre siendo embriaguez, puede ser la primera vez por la naturaleza del trabajo y excepcional gravedad. El ejemplo, la excepcional gravedad seguramente está, pero es embriaguez. Pero razonablemente debería permitirle a la persona que en ese estado maneje de grandes dimensiones. Hay un pronunciamiento pendiente de expedirse por parte de la Corte Suprema sobre un caso interesante, justo de la vista, me lleva la oportunidad de comentarlo, en donde se plantea esa situación. ¿No? Es un trabajo que tiene exactamente 0,5. Fue pedido y realizar esa labor, el caso que le estoy señalando, ¿no? Hay una lista de fondo de la segunda sala constitucional y social que va a delimitar eso, ¿no? En estricto, obviamente, no es encontrarse en el límite, ¿no? Pero la actividad que se desarrolló era de particular riesgo, no pasó nada en aquella ocasión porque justamente el trabajador fue detectado y fue despedido. Pero es un punto pendiente por hacer dilucidado y resuelto por la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo se verifica esta situación en estado de embriaguez o de haber concurrido influencia de drogas o sustancias estupefacientes? La autoridad policial y la negativa del trabajador a someterse a la prueba respectiva se considera como un reconocimiento de dicho estado, ¿no? Algo similar a una causal anterior que veíamos en lo que concierne a la negativa, someterse a los exámenes médicos o los exámenes de salud que habitualmente el empleador aplica, generamos la presunción de que efectivamente esa prueba no sería superada, ¿no? Por eso se aplica la consecuencia de que la persona sería comprendida dentro del supuesto de la falta grave. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿No? ¿Cómo el empleador determina que alguien se encuentra en estado de embriaguez o ha concurrido influencia de drogas o sustancias estupefacientes mediante la constatación de la autoridad policial y el test pertinente? ¿No? La negativa a someterse a tal evaluación determinará por qué se considere que efectivamente una persona se encuentra comprendida en esa cosa. ¿Qué más es falta grave habilitar para el despido? Actos de violencia, ¿no? Actos de violencia grave, indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador o de los trabajadores. Violencia grave, indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita. Violencia verbal y violencia física, que puede ser dirigida tanto para los trabajadores de la misma empresa, los compañeros de trabajo, como para el empleador o alguno de sus representantes. Igual, esto va a requerir una calificación, ¿no? Judicial, si el caso va en esta vía, en la que se determina pues, los niveles de intensidad que puede haber tenido el agravio, la violencia, la amenaza, ¿no? La injuria que se puede haber proferido. El contexto será importante, de repente un intercambio calificativo sobre una negociación colectiva, cuando hay una huelga, que la huelga pues es y en sí es una expresión de conflicto, incluso de violencia, que se da en el marco de las relaciones laborales, será distinto si ese mismo calificativo, esa misma expresión, esa misma referencia
a la condición del empleador se hace en un ambiente, diferente, ¿no? Y un segundo tema es cómo se acredita ello, porque ¿qué pasa si no se tiene un registro del calificativo, el insulto, el adjetivo calificativo que puede haber empleado el trabajador para referirse a un compañero de trabajo o a un representante del empleador? Nos encontraremos ahí certamente pues ante una materia de pruebas, o sea, cómo demostrar que efectivamente se ha expresado tal expresión, vale la redundancia, ¿no? A veces es producto del azar, ¿no? Tuve un caso relativamente reciente en el que un jefe de personal calificaba a su gerente a través de un correo electrónico, ¿no? Y este correo electrónico dirigió a sus pares jefes de otras áreas, calificando pues, como incapaz, como miserable a su gerente, ¿no? Pero por error resulta que este señor, que era muy amigo de los otros jefes de área, por tanto pues a veces parecía que cambiaban ese tipo de cosas y las cosas que eran entre ellos, dirigió el correo justamente al gerente y no a sus amigos. Redactó un correo electrónico calificando a su gerente, calificándolo mal, y iba dirigido a sus amigos por el correo que venía mal del gerente. Circunstancialmente, pues yo como conocimiento de el gerente recibe con el conocimiento pues, de la gerencia de recursos humanos y se extingue ilegítimamente el vínculo laboral. Pero muchas veces estas expresiones pues, van a ser producto de la circunstancia que pueden ser registradas y que luego pueden ser evidenciadas, pueden ser presentadas como material probatorio para sustentar la decisión de despido, ¿no? Nadie normalmente está pendiente pues, de las expresiones que las personas con las que interrelacionan puedan advertir a efectos de registrarla, por ejemplo, un teléfono celular, una grabadora. Y a propósito de que estamos haciendo referencia a prueba, ¿será válido, será lícito el medio de prueba en el que yo interactúo con otro compañero de trabajo, con un superior, registro la conversación sin que él sepa, lo grabo, y justamente en este registro de la conversación capto aquellas expresiones verbales de injuria, un tratamiento de palabra verbal, para que en base a ello justificar una decisión? Por ejemplo, el empleador que interactúa con un trabajador con el que previamente ya seguramente ha habido algún intercambio y registra las expresiones que este trabajador puede tener. En ese registro, pues, escuchamos algunos calificativos, algunas palabras subidas que el trabajador puede dirigir a su empleador o a su jefe. Esta grabación sin conocimiento del trabajador será un medio de prueba lícito para demostrar la configuración de esta falta grave. El Tribunal Constitucional ha establecido que, en tanto que la conversación sea de quien ha participado en ella, quien ha sido parte de esa conversación es quien ha registrado o autorizado el registro, y el medio de prueba es lícito. Fíjate que no la tengo en la presentación, pero sí verificar el número. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 867-2011. Sentencia del Tribunal Constitucional 867-2011 PA/TS, el proceso de amparo /TS de Apurímac. Que dice que la conversación grabada puede ser empleada como prueba si uno de los interlocutores intervino en ella o autorizó su grabación. El derecho a la integralidad de las comunicaciones no se ha vulnerado, dice el Tribunal Constitucional, cuando alguna de las partes intervinientes en el proceso comunicativo permisa o graba para sí
la comunicación en la que forma parte, o cuando de manera libre, voluntaria y expresa permite, posibilita o autoriza la interpretación, grabación o el acceso al contenido de la comunicación a un tercero ajeno a la comunicación misma, ¿no? Entonces, aquí lo determinante es si quien participa en la comunicación es quien ha hecho el registro o ha autorizado o permitido que un tercero lo vaya a realizar. Cada vez es más frecuente que en los procesos laborales se ofrezcan como medio de prueba este tipo de instrumentos, ¿no? Grabaciones no autorizadas por parte de la persona y no conocidas que están siendo registradas por parte de la persona con la cual se está tratando. Claro está que normalmente esto lo realiza el trabajador, ¿no? Por ejemplo, en un proceso en el que se negocia el cese o una renuncia incentivada, donde el trabajador le dice: oye, no vas a aceptar los términos del mutuo disenso, es posible que sea despedido. Sí, varias veces se registran esas conversaciones y se ofrecen cada vez en un número mayor de veces, solamente por el desarrollo de los medios tecnológicos, ¿no? La facilidad a través de un teléfono celular se puede registrar una conversación, por ejemplo, se ofrecen como medio de prueba en procesos judiciales, y la autoridad judicial no tiene mayor reparo en admitir y valorar esos medios de prueba, ¿no? Lo cual, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional se encuentra validado, en tanto que quien realizó la grabación haya participado en esa conversación. Los actos producidos dentro o fuera del centro laboral, cuando los hechos directamente se deriven de la relación de trabajo, ¿no? Normalmente se entiende que la falta grave se configurará, como señalábamos inicialmente cuando hacemos referencia al cumplimiento de las obligaciones de trabajo, dentro del centro de trabajo durante la jornada de trabajo. Pero pudiera ser que nos encontremos frente a uno de los supuestos mencionados inicialmente, la violencia, el tratamiento, que pueda darse fuera del centro de trabajo cuando los hechos se deriven directamente de la relación de trabajo, ¿no? Los trabajadores que tienen un intercambio de palabras en el centro laboral y bueno, pues, decíamos que no pueden arreglar las cosas ahí en el centro de trabajo y lo hacen en la salida. Entonces, fuera del centro de trabajo, fuera de la jornada. Pero esa situación se deriva directamente de la relación de trabajo, porque puede como consecuencia justamente del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de trabajo que este acto de violencia desencadenó. Un caso también judicializado en el que un supervisor informó a su jefe que el trabajador supervisado estaba incumpliendo sus labores. Entonces este trabajador supervisado solamente durante la jornada le increpó a su supervisor porque le había dicho al superior de este incumplimiento cuando previamente que debió haberle dado la exhortación, debió haberle dado la recomendación a él para que se diera cuenta, rectificara su conducta, y esto no llega a mayores. Y en esos términos se lo dijo dentro del centro de trabajo durante la jornada de trabajo, ¿no? Lo que no es ningún incumplimiento, ninguna infracción, ninguna falta. Solamente que lo que no le dijo fue que al terminar la jornada de trabajo volvió a esperar a la salida y iba a volver. Entonces, reclamó muy decentemente dentro del centro de trabajo durante la jornada de trabajo. Le hubiese gustado escuchar una exhortación de su padre, que primero se comunicara con él, que no dijera superior, porque al fin y al cabo todo su compañero de trabajo. Entonces, por eso pensó que la cosa quedaba ahí, que eso no seguir, que era la próxima, que me seguir, y decirte. Pero ya la salida esperaban volver. Y el trabajador decía: no, pues porque yo durante el trabajo y en la jornada le he dicho las cosas como los testigos que podemos decir con claridad, con cortesía, y lo otro ya no forma parte de la jornada de trabajo. No es así, porque la norma exige o establece que incluso los actos producidos fuera del centro laboral cuando los hechos se deriven directamente de la relación de trabajo. Y aquí este hecho se deriva del lado de la relación de trabajo, ¿no? Entonces, también en este caso el despido que había sido el agresor fue legitimado ante el juicio, ¿no? Porque se había configurado. Los actos de extrema violencia, toma de rehenes locales, adicionalmente, evidentemente, pueden ser denunciados por las instancias penales.
el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de este. Tema de prueba: ¿cómo se acredita el daño intencional? ¿No? A nivel subjetivo de acreditación o acreditar por cierto ámbito que más tiene la subjetividad de las personas. Recordamos un caso. Nuevamente puse el dinero, disculpen que haga referencia a trabajo en estas unidades de producción, pues, porque mi práctica profesional actualmente se encuentra vinculada a esos ejercicios. Los ejemplos es más fácil tomarlo de ahí. Un trabajador que se encargaba de temas limpiadoras de relaves, ¿no? Un lugar donde se extraía, donde se relave mineral, tenía que limpiar permanentemente, ¿no? Se acumulaba. Los relaves se acumulaban y tenían que ser objeto de limpieza diaria, que era algo que hacía como un trastorno. Y sus obligaciones eran mantener siempre limpio en determinada jornada esa zona de relaves, esa pampa de relaves. Incluso había una reglamentación que señalaba cómo proceder en caso de atascamiento del tractor oruga con el que realizaba esa limpieza. ¿Por qué? Porque en atención a la acumulación de los relaves, a veces, en ocasiones, estos tractores se obstruían, ¿no? quedaban atascados, y se estableció un procedimiento en la empresa por el cual se podía afrontar esa situación. En una oportunidad, este trabajador, mientras conducía el tractor oruga, se quedó atascado y siguió el procedimiento. El procedimiento básicamente implicaba dos cosas. Uno, comunicar al supervisor para que venga una unidad de apoyo y le ayude a retirar esa oruga atascada. Y dos, que nunca podía dejar nunca podía dejar sola la unidad atascada. Es decir, si el tractor no podía bajar, irse y dejar la unidad. Básicamente, el procedimiento implicaba comunicar para que venga una unidad de auxilio que se pueda rescatar, se pueda sacar esta unidad atascada de la zona de relaves, y dos, nunca dejar la unidad. Eso pasó en una oportunidad y el trabajador procedió correctamente. Llamó al supervisor, enviaron una unidad de apoyo, una unidad de auxilio mecánico, sacaron la máquina y no pasó nada. Pasó en una segunda oportunidad. El trabajador igual llamó, vino una unidad de apoyo, y esta unidad de apoyo no tenía la suficiente fuerza como para remolcar aquella que quedó atascada. Entonces le dijeron al trabajador: vamos a venir con una unidad de apoyo más grande, ¿no? De mayor potencia, para que pueda remolcar a esta que quedó atascada. Y se va, y el trabajador abandona su unidad, y dice: bueno, ahí vino uno, seguramente se demoraba muy bien, y bajó y dejó la unidad. Y la empresa lo despidió por esta falta, ¿no? El daño intencional a maquinarias, instrumentos y documentación y demás bienes de propiedad de la empresa. No abandonó, la forzó, o sea, como la segunda unidad se retiró y dijo: no puedo hacerlo. Él arrancó la máquina y logró que la máquina se desplazara unos 200 metros, la forzó, pero la máquina había estado atascada previamente, y eso hizo que la maquinaria se dañara, ¿no? O sea, ya por el mismo atascamiento y el calor, tenía un nivel de afectación, pero forzar el motor y forzar su desplazamiento, ¿no? En esas condiciones, la máquina estaba valorizada en 5 millones de soles y fue el daño exactamente causado. Y el gran problema fue determinar: ¿hay daño? Sí. Intencional, ¿cómo se llama? Intencionalidad. Porque el trabajador evidentemente decía: yo no sabía, porque total, como ya la máquina ya descansó poco y el lobo también, su argumentación, ¿no? ya se había disuelto. Entonces yo creí que podía moverlas más aún cuando había venido la unidad de apoyo y nadie podía sacar ni se había ido a conseguir la otra, y seguramente se iban a demorar un par de horas. Entonces lo que la judicatura dijo:
La intencionalidad se acredita en tanto que el trabajador tenía perfecto conocimiento del procedimiento. Y tenía perfecto conocimiento del procedimiento porque una vez, con anterioridad, ya había pasado por esa situación y había procedido correctamente. Y dos, la empresa había acreditado que de manera continua había impartido capacitación en este rubro, charlas de capacitación en la que el trabajador había participado sobre lo que es los procedimientos en casos de atascamiento de vacaciones en la Pampa. Claro, se recurren pues a resoluciones o a resoluciones judiciales, ¿no?, a efectos de determinar esta intencionalidad, porque raro va a ser el caso porque el trabajador reconozca que sí tuvo la voluntad de generar este daño en edificios, instalaciones, obras, maquinarias o instrumentos que puede usar del fundador. Y evidentemente eso no limita la posibilidad de denunciar penalmente, de exigir los resarcimientos por los daños y perjuicios derivados de la inejecución de obligaciones, ¿no? Una solución de debida conservación de los bienes que la empresa pone a disposición del trabajador. El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, son 3 días, son más de 3 días consecutivos, es decir, 4 días. Ausencias injustificadas, si estamos hablando de un periodo de 30 días, estas tengan que ser superiores a los 5 días, no necesariamente consecutivos, más de 5 días estamos hablando de 6 días, pues si estamos hablando de un periodo de 180 días, es un periodo superior a los 15 días. Entonces, la norma exige ausencia injustificada si en un periodo de 30 días, por lo menos en 6 días no consecutivos, no ha habido presentación. Si estamos hablando de un periodo de 180 días, 15 días no tienen que ser consecutivos, pero sí en ese periodo de 180 días, por lo menos en 16 días hay habido inasistencia. O si estamos hablando de días consecutivos, tendrían que ser 4 días de inasistencia consecutiva para que se configure la falta, ¿no? Y aquí la norma señala independientemente, o sea, estas ausencias injustificadas operan independientemente de que hubieran sido sancionadas en cada caso. Esto no sería afectación al principio non bis in idem del que hablábamos inicialmente. ¿Por qué? Lo que la norma está diciendo es, si por ejemplo, en este periodo de más de 5 días, en un periodo de 30 días, por la primera inasistencia ya se aplicó una amonestación, por la segunda inasistencia se aplicó una suspensión, si esos mismos días por los cuales ya se aplicó una sanción pueden ser considerados también para el cómputo de los más de 5 días que determinan pues el abandono del trabajo. No sería una afectación al principio, porque ya se había impuesto una sanción para un día, otra sanción por faltar el segundo día, y luego ya por faltar 4 días adicionales, pero 6 días, dentro de los cuales están esos dos primeros por los cuales ya se impuso una sanción, no sería una afectación al principio. La norma señala que no. Por eso se establece que independientemente de que los días hubiesen sido sancionados, individualmente vistos, yo hubiese tenido una sanción, porque mientras que en el primer caso se ha sancionado la inasistencia un día en específico, en el último caso lo que se está sancionando ya pues es una falta de otras dimensiones, no inasistir algún día en particular, sino haber hecho abandonos en el trabajo. Y abandonos en el trabajo pues implica que varios días se haya dejado de asistir al centro de trabajo de manera reiterada. Mientras en el primer caso lo que se sanciona es el episodio individualizado de una asistencia. En el segundo, en el caso del despido, lo que se sanciona es la reiterancia permanentemente de haber hecho abandono del centro de trabajo. Entonces, en tanto que la sanción se aplica por una situación distinta, la norma prevé
considera que no existe una afectación al principio del discernimiento. Ahora, la impuntualidad reiterada también va a ser causa de despido si ha sido acusada por el empleador siempre que haya aplicado sanciones disciplinarias previas, amonestaciones y suspensiones. También el impuntual puede ser sancionado con el despido si ha habido aplicación de sanciones previas. Y veamos al respecto qué es lo que dice la jurisprudencia referido a estas causales. La casación laboral 4448, 2014, de la libertad, una sentencia relativamente reciente, de julio del año pasado, establece que la justificación por las inasistencias se podrá efectuar al analizar los correspondientes descargos ante la imputación formulada. Específicamente, ¿qué señala? Toda ausencia del centro de trabajo deberá ser puesta en conocimiento del empleador, exponiendo las razones que la motivaron, dentro del tercer día hábil colaborable en el respectivo centro de trabajo, más el término de la distancia. Esa es la obligación que está contenida en la ley y en el reglamento de productividad y competitividad laboral. Si hay una inasistencia injustificada, el trabajador tiene hasta 3 días para justificar qué pasó. Movimiento médico, alguna causal en particular. En el caso que el empleador inicie el procedimiento establecido en el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la justificación de las inasistencias se podrá efectuar al realizar los correspondientes descargos ante la imputación formulada. Y esto tiene bastante trascendencia, porque hasta antes de ese pronunciamiento que se había asumido, ¿qué dice la ley? La ley dice que es falta grave habilitante para el despido el abandono del trabajo por más de 3 días consecutivos. Entonces, un trabajador inasistió 4 días, el empleador decía, ya se configuró la falta grave, porque han inasistido 4 días. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el trabajador tiene hasta 3 días para justificar. Entonces, usted en el 4.º día, de repente el trabajador lo puede justificar al 5.º, de repente me puedo justificar al 6.º, de repente me puedo justificar al 7.º, ¿no? Por ahí propiamente era previsible o era posible, en todo caso, que se pudiera justificar en esa inasistencia. Pero nos encontramos ya en el día 9. Imaginemos, un trabajador que durante 9 días no se presenta a hacer el trabajo y no realiza comunicación alguna. ¿Cómo razonar el empleador? Bueno, aquí ciertamente la falta ya se configuró y es injustificada, porque ya pasaron los 4 días y ya pasaron también los 3 días, de acuerdo al reglamento, de ley de productividad y competitividad laboral, el trabajador tiene para justificar. Entonces, pasaron los 4 días más 3 días y estamos en el día 9. Entonces, esta falta es injustificada, porque aún así el trabajador ya luego pretende justificar el término que tenía, el plazo que tenía, que eran 3 días. Trabajador despedido. Y el empleador confiado porque el vínculo laboral se había extinguido razonablemente, porque habían transcurrido los 4 días y adicionalmente 3 días para la justificación. Sin embargo, en esta sentencia casatoria, la Corte Suprema establece que la justificación por las inasistencias se puede efectuar incluso al momento de realizar el descargo. Es decir, en el ejemplo que le estoy diciendo, llega el día 9, el empleador dice ya, trabajador legítimamente despedido, tendrá aviso de despido para justificar el procedimiento. Usted hizo abandono de trabajo por 9 días, configuró la falta del 25H de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, despedido. Bueno, ¿qué me decía de esto? Al absolver esa carta de imputación de faltas, el trabajador presenta certificación médica, ¿no? Que dice que estuvo incapacitado para concurrir esos 9 días. Y aquí está la certificación médica. El empleador, guiándose por lo que dice la ley, bueno, pues eso me lo debía decir para el tercer día, desde que se configuraron los 4. Pero es temporal, está bien despedido. Cosa que se reitera en primera y segunda instancia en el ámbito judicial, pero la Corte Suprema dice no, porque incluso la justificación
se puede hacer al momento de desvirtuarla, ¿no? Porque el trabajador puede haberse encontrado en una situación de imposibilidad material de poder realizar la comunicación. Distinta es el caso pues, de la absolución de la carta de preaviso de despido, porque cuando ya tiene conocimiento de que va a ser cesado, entonces pues imperativamente tiene que contestar esa carta absolviendo la imputación que se le está realizando. Ergo, estos 3 días que la ley había establecido para que se tenga de plazo para justificar que no se producieron abandono de trabajo, ya han dejado de ser 3 días o de tener un plazo cierto, ¿no? Porque la interpretación judicial ha determinado que el plazo en realidad comprende todo el periodo en el cual se puede hacer el descargo, es decir, los 6 días, o eventualmente si el empleador de plazo mayor, que se tiene para absolver la carta de preaviso. Como fue en este caso, en la carta de absolución de cargos presentó su justificación y la Corte Suprema determinó que se había justificado la inexistencia y por lo tanto el despido era ilegítimo, ordenando la posición. Es una expresión de una observación inicial que hemos señalado como el contenido del despido y las formas de protección han variado sustantivamente y se han reconfigurado a pesar del contenido expreso de la ley, ¿no? A partir de una interpretación judicial realizada por el máximo órgano de impartición de justicia en el ámbito del Poder Judicial. Otra casación vinculada a este tema es la casación 12.943 de Lima del año 2014, que establece que el empleador deberá cuestionar el certificado médico por el que se justifican inasistencias antes de considerarlo como inválido. Dice, el empleador que considere inválido el certificado médico presentado por un trabajador para justificar inasistencias debe cuestionar la validez de dicho documento antes de proceder con el despido por abandono de trabajo o inasistencias injustificadas. ¿Qué ocurre? La reseña correcta en el título es inválido, es un error. El empleador debe cuestionar el certificado médico por el que se justifiquen inasistencias antes de considerarlo como inválido. Es el caso en que el trabajador justificó sus inasistencias con certificados médicos particulares. Y el empleador dice, no, pues esto no lo acredita porque este es un médico de favor, este señor no es siquiera especialista, me dice que tienes una dolencia respiratoria, no es ni siquiera neumólogo que se está dando la certificación médica, sino es un traumatólogo, un traumatólogo. Entonces, ¿cómo puede ser que tienes una afección respiratoria que te ha impedido asistir a esos días a la hora? No, ese certificado es inválido y despide. Entonces, lo que la Corte Suprema ha dicho, no, para despedir a un trabajador por este causal, por considerarse que el certificado médico es insuficiente, es hecho de favor, es decir, que es inválido, tiene que cuestionarlo. O sea, previamente el empleador tendría que iniciar un procedimiento, ¿no?, en el cual la investigación se determine la validez del certificado, ¿no? Someter una pericia, un informe de colegio médico, un informe de una entidad médica estatal como es salud o de salud, a efectos de recién considerar inválida esa certificación médica. Ergo, a priori, aquella justificación médica que sustente una inasistencia elaborada por un médico particular justifica la incapacidad física, justifica la dolencia o la afectación que en ella se refiere. Si para el empleador no le es insuficiente, pues tendría que enervar los efectos de esa certificación. Es un caso pues a veces un tanto conocido, no todos los trabajadores o varios trabajadores de la empresa presentan la certificación de un no médico, inasisten, presentan, y todos ellos cada vez que no vienen, ¿no?, presentan la certificación exterior por un mismo médico, que resulta ser un médico autoriza, porque cada uno de aquellas personas que asisten por distintos
normales, ¿no? La renal, el respirador, fractura, y es un médico que se te da la certificación para la. En el caso de eso, ¿no? Entonces, y seguramente con evidencias bastante razonables, considero que esa certificación de neurológica hay que tener las distintas cosas de ese mismo médico que trató de la misma certificación, no, ese certificado no hay, uno es despedido. Ya, la Corte Suprema le dice, no, primero tienes que cuestionar ese certificado antes de despedir el cargo y demostrar que de repente es cierto, ¿no? Pero por un tema de debido procedimiento tienes que acreditar que ese certificado efectivamente fue otorgado de favor y luego cuando ya tienes esa certeza, ¿no? A partir de la constatación que puedas haber realizado, recién despedir al trabajador por ahora. Ese certificado particular médico y sus validez. Y la última causal contenida en el artículo 25, la última causal de despido legítimo es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el trabajador y por un trabajador cualquiera sea la ubicación jerárquica de la víctima. En principio, quien se encuentra pues, en una mejor situación, por usar un término, pero es más factible que vaya a realizar un acto de hostigamiento sexual es pues, que se encuentra en una situación de rango superior a aquella persona que puede ser hostigada o hostilizada, ¿no? Pero la norma comprende también aquellos actos comprendidos por un trabajador cualquiera sea la ubicación jerárquica de la víctima, ¿no? Podría ser un trabajador de un mismo nivel, eventualmente pues un trabajador superior que pudiera recibir algún tocamiento o una propuesta de quien jerárquicamente se encuentra interiormente en una interior situación a la de la víctima, ¿no? Y sus expresiones son el chantaje sexual, que es un hostigamiento sexual típico, es el chantaje sexual, una conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista, no deseada o rechazada, realizada por quienes se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía. El hostigamiento sexual ambiental implica una conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o banal, crear un clima de intimidación u humillación. Expresión o manifestaciones de la definición original, ¿no? El chantaje sexual es quien se aprovecha de su posición o autoridad o jerarquía o el hostigamiento sexual ambiental, independientemente de la jerarquía, grado, estamento, cargo, función, puede ser cometidos por quien encuentra horizontalmente con la víctima o incluso en una relación vertical inferior. Hemos señalado que el despido para ser legítimo requiere dos situaciones, ¿no? Uno, la existencia de una causa justa, que se expresen causales de comportamiento, causales de capacidad, y dos, un procedimiento que necesariamente y de manera concomitante se tienen que presentar ambas, ¿no? Causa justa, incluso debidamente acreditada, sin procedimiento, va a determinar la existencia de un despido ilegítimo, ¿no? Y un nivel de corrección, vamos a ver más adelante, por la vulneración al derecho de trabajo en su manifestación de conservación del empleo. Entonces, el procedimiento muchas veces se hace tan importante como la existencia de la causa. Solamente causa más procedimiento va a determinar que el cese sea justo. ¿Qué podemos decir en relación al procedimiento de despido? Una primera etapa en la que se detecta la comisión de faltas graves por parte del trabajador, ¿no? Que corresponde que el empleador realice un acopio de la información acerca de los hechos, agrupe, ¿no? Recoja evidencias sobre la comisión de los hechos, las situaciones que se han producido, ¿no? Que comprende, por ejemplo, la toma de manifestaciones de trabajadores involucrados y de posibles testigos que vayan a validar esta decisión, porque es posible pues, que producir el cese
este vaya a ser impugnado en el ámbito judicial. Entonces el limpiador debe agenciarse pues de aquel acervo documentario, aquellos medios probatorios que vayan a sustentar su decisión y enervar las defensas que el trabajador puede plantear. Y dependiendo del caso, si nos encontramos frente a una situación que podría configurar adicionalmente como un delito, una falta de agresión verbal, agresión física, no tiene intencional a los bienes del empleador, interposición de la denuncia policial correspondiente. Entonces, desde ese momento previo a que se exprese el aspecto positivo del empleador de resolver la relación de trabajo, o sea, antes de que tenga una manifestación que vaya a ser puesta en conocimiento del trabajador. Acopia información, genera prueba, compila documentos, toma declaraciones, y si nos encontramos frente a una falta que puede implicar adicionalmente un delito, la comisión de denuncia por un delito, interposición de denuncia policial. Ya luego viene la formulación de la carta de imputación de falta, porque el procedimiento actual implica previamente ponerle en conocimiento al trabajador la decisión de resolver la relación de trabajo y las motivaciones de ello, ¿no? para que exista un ejercicio de defensa, el derecho de defensa por parte del trabajador. Y en esta carta de imputación de faltas graves, ¿qué se debe realizar? Precisar las faltas graves cometidas por el trabajador y su tipificación legal, es decir, expresar después que se han configurado algunas de estos supuestos a los que hacemos referencia, por ejemplo, hostigamiento sexual, abandono de trabajo, daño intencional, actos de violencia y su tipificación legal, ¿no? Actos de violencia grave. Usted ha incurrido en acto de violencia grave, expresada en una violencia verbal con Pérez, configurándose la falta prevista en el artículo 25, literal F de la ley de competitividad laboral, ¿no? Precisión de falta y la tipificación legal. Otorgar un plazo, este plazo no puede ser menor a 6 días naturales, a fin que el trabajador pueda efectuar y presentar su descargo por escrito. Y si nos encontramos pues, en una causal de capacidad, el plazo es de 30 días, ¿no? Para que se evidencie que sí se cuentan con las capacidades para desarrollar esa función laboral para la que se ha sido contratado y aparentemente no estaría siendo satisfecha de una manera adecuada. Se puede exonerar al trabajador de asistir al sitio de trabajo mientras dure el procedimiento, pero esta exoneración evidentemente no implica afectación alguna a derechos remunerativos que el trabajador puede tener. El empleador decide exonerar al trabajador de su deber de asistencia por dos temas, ¿no? Fundamentalmente, si ya se tomó la decisión de prescindir de los servicios del trabajador y ya no hay esa confianza en él, el empleador difícilmente va a tolerar que una persona que es indicada por determinados comportamientos todavía tenga acceso al trabajo, que pueda desarrollar funciones cuando justamente ya no se desea contar con los servicios de ese señor. Y dos, también pues, que se pueda el trabajador concentrar en el ejercicio de su derecho de defensa y pueda disponer de una mejor manera sus tiempos para organizar su defensa, ¿no? La carta de imputación de faltas graves puede ser entregada al trabajador bajo cargo en el centro de trabajo o puede ser remitida por conducto notarial al último domicilio registrado en la empresa. Recuerden que la norma establece que las cartas de preaviso de despido y la visa de despido se entienden válidamente notificadas si son al último domicilio que el trabajador ha proporcionado, ¿no? En caso de abandono de trabajo, el trabajador inasiste durante más de 4 días consecutivos al centro de trabajo, a donde le dirijo la carta de imputación de faltas. Evidentemente no es el centro de trabajo porque el trabajador no está viniendo, se la curso al último domicilio que proporcionado. Y resulta que el trabajador se mudó, pero yo empresa no tengo conocimiento de esa situación. El último domicilio que el trabajador ha registrado es aquel que se encuentra pues, en los archivos de recursos humanos y curso la comunicación a ese domicilio. El
trabajador se mudó y no realizó la comunicación, se entenderá pues válidamente efectuada la notificación, ¿no? Excepcionalmente, en casos de falta grave flagrante, de acuerdo a la ley se puede despedir al trabajador sin exigencia de imputación previa. Pero sin embargo, incluso en estos supuestos es recomendable que siempre se realice la imputación, ¿no? Ahora, tanto que se han reforzado los niveles de defensa, ejercicio, los niveles de ejercicio del derecho de defensa, niveles de tutela, es posible que aún así el empleador considere que se encuentre en una falta flagrante, esta falta vaya a ser desvirtuada, como es justamente el caso de la casación que habíamos hace algunos minutos, un trabajador que durante 9 días consecutivos se había asistido al centro de trabajo. El empleador consideró, podría considerar incluso que había flagrancia, ¿no? 4 días consecutivos más los 3 adicionales en donde no se produjo justificación alguna, el empleador podría considerar que no hay forma de justificar esa falta, porque ya transcurrieron 9 días. Y sin embargo, la Corte Suprema dice no, porque es posible incluso que al momento de absolver la imputación se pueda justificar la falta, justificar fuera de un plazo que la ley lo ha previsto para ello, ¿no? Entonces, incluso en situaciones en las que el empleador pudiera considerar que la falta es flagrante, en el procedimiento de despido es recomendable cumplirlo todo, incluyendo la imputación. Al fin y al cabo será solamente la duración de un proceso si se tiene certeza de la falta y esa efectivamente se configurará, significará pues, algunos días más, 6 días más de duración de la relación de trabajo, ¿no? Pero sí en el otorgamiento de suficientes garantías para que la falta esté debidamente acreditada. Y el emplazamiento del trabajador debe realizarse respetando el principio de inmediatez, ¿no? Al que hicimos referencia inicialmente. La inmediatez se determina en función a la falta cometida, la organización empresarial y la situación especial del caso concreto, ¿no? El Tribunal Constitucional, de manera referencial ha establecido que 30 días pues, es un periodo pues, dentro del cual se está actuando con inmediatez, pero en realidad va a depender del caso concreto o de las acciones que puede haber adoptado la empresa, ¿no? Para investigar, tomar declaraciones, acopiar información, garantizar al trabajador el ejercicio del derecho de defensa para determinar si se actuó o no se actuó de manera inmediata. Entonces tenemos inicialmente acopio de información por parte de la empresa, ¿no? Generación de pruebas que pueda validarse la falta en el caso que la situación vaya a ser contravertida judicialmente, la carta de imputación de cargos, ¿no? Con contenidos y garantías mínimas, el descargo que le corresponde efectuar al trabajador, que debe ser recibido por la empresa, ¿no? Hay empresas que serán algunas que tienen una organización pequeña que pretenden justificar el cese negándose a recibir la comunicación de descargo. La comunicación de descargo no es más que una versión de los hechos por parte del trabajador, una posición de parte de la parte trabajadora, y la empresa debe recibir este descargo para que, revisados los descargos, los argumentos del trabajador, pueda ya tomar la decisión definitiva de resolver la relación de trabajo. Luego de revisarse y analizarse la carta de descargo, se puede proceder al despido del trabajador, poner término o poner al trámite de despido y requerir al trabajador su inmediata reincorporación a su puesto de labores. Una carta de preaviso de despido siempre implica la decisión del empleador de resolver la relación. Muchas veces a nivel judicial yo escucho argumentos por parte de trabajadores que dicen, no, señor juez, este despido es fraudulento porque ya en la carta de imputación de cargos, en la carta de preaviso de despido, el empleador decía, te voy a despedir. Entonces ya la carta de despido en realidad era una pantalla, solamente con el procedimiento, porque independientemente de lo que yo le dijera en mi carta de descargo, en la carta de preaviso de despido me había dicho que yo me quería despedir.
Y ese argumento no es cierto, o sea, no es correcto, porque en realidad la carta de preaviso de despido ya contiene la decisión del empleador de despedir. Un empleador no cursa una carta de imputación de faltas, una carta de preaviso de despido para ver qué pasa, ¿no? por si acaso, o para asustar al trabajador. La cursa porque tiene la decisión de despedir. Pero ello no implica que siempre tenga que despedir. Pudiera ser, como producto del descargo, que el empleador advierta que la decisión que tiene no es suficientemente proporcional a los hechos que se han cometido. Pudiera ser que tuviera a partir de la carta de cargos, se diera cuenta pues, que los hechos no se configuraron en la medida que él se había representado, o sus averiguaciones hubiesen determinado. O al fin y al cabo pudiera ser que luego de la carta de cargos decida redimir al trabajador, decida perdonarlo. Una carta que lo conmueva, una carta que exprese una situación particular, ¿no? En el plano de salud, emocional, familiar que pudiera tener el trabajador, y el empleador sí, pues la falta se cometió, es cierto, pero bueno, vamos a darle una oportunidad y reír. Es decir, en la carta de preaviso de despido siempre hay una decisión de despido. No es que es una probabilidad, un deseo vago del empleador para resolver la relación de trabajo. Sí expresa una decisión de despedir, pero no implica que decisión inicial de la empresa de resolver la relación de trabajo, pero que pudiera no configurarse, ¿no? Pudiera incluso redimirse al trabajador de la falta. Si después de la primera imputación de faltas graves se descubren nuevas faltas graves cometidas por el trabajador, se puede reiniciar el trámite de imputación de faltas graves para incluir las nuevas faltas detectadas. El reinicio de la imputación de faltas graves es recomendable cuando se detecte que la primera imputación pudo ser defectuosa. ¿Qué pasa si inicio el procedimiento de despido y luego de haberle usado la carta de preaviso de despido al trabajador, advierto que no le imputé bien la falta que debe imputarle, o en todo caso que no considere alguna otra falta que también pudo haberse considerado? Lo que corresponde es reiniciar el procedimiento de despidos. Sí, señor trabajador, hemos advertido que no habíamos tenido en cuenta estos hechos al cursar la carta de preaviso de despido, o que su conducta también, adicionalmente a la falta que se ha imputado, implica la inobservancia o la configuración de esa nueva causal de despido. Y se reinicia parte de cero el procedimiento de despido. Lo que no es concebible fue que iniciara el despido por la causal de incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que implica que el quebrantamiento de la buena fe laboral se le termine despidiendo por esa causal y se le termine también despidiendo por el daño a los bienes del empleador. ¿No? Se tiene que iniciar el proceso, reiniciar el procedimiento, y que en la carta de imputación de faltas se encuentren comprendidas la falta inicial con la nueva falta, ¿no? Pero el plazo va a correr nuevamente el plazo para que se pueda absolver esta falta. El despido. La carta de despido debe ser cursada al trabajador en el último domicilio que hubiese registrado en la empresa. No es recomendable que sea por la vía notarial. Va a depender de los niveles de organización de la empresa, ¿no? O si el trabajador no fue exonerado de su obligación de asistir al centro de trabajo, pudiera cursarse en el centro de trabajo, ¿no? Por niveles de certeza o seguridad, muchas empresas optan por recurrir a la vía notarial. Lo importante es que exista certeza que esa carta ha sido recibida. Recuerden que el despido es un acto unilateral, es un acto consecutivo y decíamos es un acto recepticio, opera en tanto se recibe esa comunicación. En la carta de despido se debe precisar la causa del despido y la fecha en que se hará efectivo el cese, ¿no? Para que el trabajador tenga certeza de cuándo va a correr el plazo de caducidad para que judicialmente pueda cuestionar esta decisión del empleador. Y en la carta de despido no puede invocarse falta grave distinta de la que imputa. La carta de despido tiene que tener un perfecto correlato
con la carta de preaviso de despido. Son aquellas faltas contenidas en la carta de preaviso de despido que deben ser de materia de análisis en la carta de despido y por todas las que se han imputado, por algunas de ellas, o en alguna de ellas sustentarse la decisión de desvinculación laboral. En la carta de despido no pueden invocarse supuestos o faltas que no han sido comprendidas en la carta de preaviso. Y la liquidación de beneficios sociales, el empleador debe poner a disposición del trabajador en forma inmediata, vamos a tratar de las 48 horas de cese, la liquidación de beneficios sociales, la constancia de cese para el retiro de la combinación por tiempo de servicios y el certificado de trabajo, ¿no? Independientemente al motivo que haya determinado el fin de la relación de trabajo, los beneficios sociales no se generan como consecuencia del fin de la relación de trabajo, sino los beneficios sociales se generan como consecuencia de la existencia y el devenir de la relación laboral, ¿no? Algunos se pagan de manera diferida al término de la relación de trabajo, algunos se pagan durante la relación de trabajo, ¿no? La combinación de tipo de servicios, que se paga cada 6 meses, la gratificación en determinadas oportunidades, las vacaciones cuando se cumple el récord ocasional. Y bueno, si la relación de trabajo se extingue, estos beneficios pues corresponden en la medida que se hayan generado, en la proporción que se hayan generado, las gratificaciones truncas, las vacaciones truncas, se pagarán pues al término de la relación de trabajo y hasta dentro de las 48 horas del cese. Un aspecto jurisprudencial en lo que concierne al procedimiento. La casación laboral 11.355, 2015, de Lima, del 12 de noviembre del año pasado. No se puede presumir la existencia de un despido de hecho o incausado del trabajador que se apersonó a su centro de trabajo antes de recibir comunicación alguna por parte de su empleador, pues sabía que se encontraba exonerado de asistir al estar en trámite un procedimiento de despido, en estricto, que fue lo que dijo la Corte Suprema. Cuando en un procedimiento de despido el empleador opte por exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo, sin establecer un término para su reincorporación, se tomará como plazo máximo el otorgado en la carta de imputación de cargos, el mismo que no será menor a 6 días naturales, y si se prorroga el plazo para la presentación de descargos, automáticamente se prorrogará la exoneración. Ojo, si se prorroga el plazo para la presentación de descargos, automáticamente se prorrogará el periodo de exoneración al trabajador para no asistir a su centro laboral, con obligación del empleador de abonarle las remuneraciones y demás derechos que le correspondan por dicho periodo, debiendo concluir esta segunda prórroga con la correspondiente carta de absolución de despido, según sea el caso. Ello no puede llevar de manera alguna a presumir la existencia de aquellos pedidos o hecho incausado del trabajador que se apersonó a su centro de trabajo antes de recibir comunicación expresa de parte de su empleadora, pues el demandante sabía que se encontraba con el vínculo laboral suspendido al encontrarse en trámite el procedimiento de despido. ¿Qué ocurre? Si un trabajador recibe la carta de preaviso de despido en la cual le exoneran del deber de asistencia, ¿no? 6 días al trabajador para quedar su descargo. Al 6º día, el trabajador presenta su carta de descargo y ese mismo día recibe una comunicación del empleador que le amplía el plazo. Por ejemplo, la norma establece que el procedimiento de despido indica que usar una carta de preaviso de despido darle un término al trabajador que no puede ser menor a los 6 meses. En este caso, el 6º día, el trabajador presenta su descargo y el empleador le prorroga el plazo. ¿Sabe qué, señor trabajador? Para que garantizarle mejor su derecho de defensa, porque lo puede ejercer de una mejor manera, le amplío por 6 días más. Y el trabajador ya había presentado ese día su carta de descargo, casi simultáneamente con la comunicación del empleador. Dijo, bueno, yo ya presenté mi descargo, ya no necesito mayor información o una carta adicional para presentarle al empleador. Entonces, ya me retomó a trabajar porque la
exoneración era para que yo redactara y preparara la defensa, cosa que ya la hice y ya la presenté. Entonces, señor empleador, voy a trabajar. Y la empresa no le deja entrar, ¿no? Pues, señor, usted está todavía dentro de la exoneración de la asistencia. Claro, dice el trabajador, pero mi exoneración es mientras y para que yo prepare mi descargo de defensa. Como yo ya lo hice, aquí está, entonces yo ya quiero trabajar. Y no se le permite ingresar, el trabajador va pues, al Ministerio de Trabajo y denuncia que ha sido despedido, el inspector levanta un acta donde conste el hecho que no le dejaron entrar, y el trabajador señala pues, que fue despedido y la empresa que no. O el caso en el que, el caso similar, ¿no? Al trabajador se le da 6 días para que presente su carta de descargo y el trabajador lo hace el segundo día. Un trabajador bastante diligente, bastante esforzado, al segundo día presenta su carta y al tercero quiere ingresar. Ya no necesito más tiempo, quiero seguir trabajando, esta es mi carta de descargo. Y la empresa no le permite. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Que el término de la exoneración de asistencia al centro de trabajo juega a favor de la empresa, en el sentido que la empresa está reconociendo la asistencia del vínculo laboral suspendida, está reconociendo el pago de los derechos y beneficios que se generen por esos días. Por lo tanto, si la empresa otorga determina la suspensión de la relación de trabajo y la exoneración de asistencia mientras dure el procedimiento de despido, aún así el trabajador haga su carta de descargo, el ejercicio de su derecho de defensa en un término menor, igual no tiene el derecho todavía de ingresar al centro de labores mientras ese término no vence. Que es lo que aquí el trabajador decía, no me dejas entrar, entonces eso es despido. De acuerdo con el primer, no, eso no es despido, porque se te ha concedido un término, el hecho de que tú no hayas querido usar, no hayas necesitado todos los días, bueno, tema tuyo, ¿no? Porque tenías 12 días para ejercer tu derecho de defensa o de repente un término mayor. Si no lo hayas querido usar, no obliga al empleador que te tiene que readmitir, porque justamente está suspendiendo el vínculo laboral por determinados días y esos días, pues, en tanto que se reconoce la existencia del vínculo laboral y se está realizando el pago de las recomendaciones que se devengan, no puede indicar de ninguna manera que se considere extinguida la relación. Y con esta lámina terminamos ya esta sesión muy cortita, es la retención de la compensación de tiempo de servicios como consecuencia del despido. Recuerden que una de las faltas graves habilitantes para el despido es el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa, ¿no? Eso habilita al empleador al ejercicio de su potestad disciplinaria y a la resolución del contrato de trabajo, pero y no lo limita en modo alguno a que pueda exigir el pago del resarcimiento correspondiente por la ejecución de las obligaciones, ¿no? Indemnización por daños y perjuicios bajo las reglas del Código Civil, artículo 1321 y siguientes, ¿no? Entonces las normas habilitan a que el empleador pueda disponer la retención de la compensación por tiempo de servicios como una suerte de garantía para que esa indemnización por daños y perjuicios que está siendo demandada, en el caso que sea estimada, vaya a ser efectivamente cobrada. Entonces, si el trabajador fue despedido por comisión de falta grave, ¿no? El empleador puede disponer la retención de la CPS, pero con cargo a la interposición de la demanda en el término de 30 días desde la fecha de cese. Es decir, el empleador puede retener o disponer la retención de la CPS en tanto que dentro de los 30 días siguientes a la extinción del vínculo laboral va a interponer la demanda de indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones. Si no lo hace, en ese caso va a caducar el derecho a que pueda retener ese CTS y este importe, este concepto debe ser entregado en su integridad al trabajador. Ello no limita, ojo, a que el trabajador pueda demandar. El trabajador generó estos daños y perjuicios por determinado monto. El empleador decide demandar al día 20, al día 50. Puede demandarlo hasta dentro de los 10 años siguientes, porque
Recuerden que el Código Civil otorga pues un plazo de prescripción por inejecución de obligaciones, ¿no?, hasta 10 años, en este caso de la comisión del daño. Lo que ya no va a poder hacer el empleador va a ser retener la CTS como garantía, ¿no?, de esa eventual indemnización, pero no está limitado a interponer la demanda y exigir el resarcimiento. Lo que esta norma establece es solamente la posibilidad que el empleador tenga de retener la compensación por tiempo de servicios, en tanto que dentro de los 30 días siguientes pueda interponga la demanda ante el Poder Judicial y acredite esa situación. Bien, entonces hemos abordado aspectos vinculados al despido, ¿no?, a las causales de capacidad y conducta. En las sesiones siguientes veremos aspectos ya referidos al despido nulo y procesales referidos a la protección.